Bueno, buenos días. Pues miren, yo creo que estuvo mejor que el viceministro hubiera presentado con todo detalle el modelo, la política, los problemas y la manera de solucionar los problemas. Porque creo que vale la pena que en una oportunidad como esta profundicemos en visiones diferentes sobre esos problemas, sobre la crisis y sobre cómo solucionar la crisis. Aparentemente, digamos, tenemos aquí una incorporación de una visión de salud pública que por fin ordena a todos los agentes hacia el derecho a la salud. Eso es un poco el mensaje que él quiere transmitir. Pero vale la pena diferenciar un poco desde dónde es que está parada esta propuesta y por qué no, en principio, no nos satisface a algunos, pero además, sinceramente, yo no la creo viable en el actual modelo de seguridad social y salud que tenemos. Entonces, por eso parto de que no es factible y voy a tratar de explicar por qué no. ¿Luego es pasando o aquí va pasando? Listo, perfecto. Como ustedes vieron, nos han presentado unas preguntas al día, voy a tratar de juntar las dos primeras y al final tratar de sacar la tercera, pero ¿es una solución? Pues depende de la manera de entender la crisis. Incluso a veces coincidimos en la identificación de los problemas. Uno puede aceptar que efectivamente hay una óptica, un modelo hospitalocéntrico centrado en el negocio, que efectivamente se sienta en la gestión del riesgo financiero, que olvidó la salud de la gente. Todo eso como que coincide, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de explicar por qué pasa eso, predomina en la visión del ministerio la idea de que es un problema de una crisis financiera generada por un mal comportamiento de los agentes que se encuentran en este mercado y que entonces es una ausencia, una falta de los incentivos correctos que los lleven a cumplir su función según el modelo y que pues, el Estado es el que tiene que hacer eso por vigilancia y control y por alineación de incentivos. Esa es la lógica fundamental. Y eso ha sido avalado por la OECD, por varios actores dominantes del sistema que dicen sí, vamos a intentarlo y tal. ¿Qué es lo que hay detrás también de eso? Es esta idea que es una idea de ideología, sinceramente. Creo que es una ideología, y hay que decirlo al ministro, al viceministro, que acepten que uno tiene una visión del mundo y desde ahí empieza a ordenar las cosas. Su ideología es que la sociedad está constituida, como dice Locke desde el siglo XVII, por individuos libres e iguales. Todos somos libres, todos somos iguales. Solo que somos egoístas y naturalmente egoístas, es decir, siempre queremos obtener más por menos, siempre maximizamos nuestros beneficios y entonces por eso somos una partida de interesados egoístas e individualistas. Eso es lo que está detrás de todo esto, pero curioso que el viceministro no regañe a los pacientes por ser muy individualistas y no ceder su vida pues, a favor de otros. Pero es que todo el tiempo esta lógica estimula el individualismo. Nos obliga a comportarnos como agentes racionales económicos, obtener más por menos donde estemos en el sistema. Esa es la lógica estructural del sistema. Entonces, este modelo, como ya lo han dicho varios, lo que hace es profundizar esta propuesta, profundizar esa lógica de agentes racionales económicos. Otros decimos, no, miren, ya, es una crisis estructural. Es una crisis que está atada a la lógica de aseguramiento con competencia regulada y exclusiva de la demanda, que es una lógica muy especial, no es un mercado de seguros como en Estados Unidos, tampoco es seguridad social como en Costa Rica o en Alemania, tampoco es un sistema único de salud, obviamente, sino esta mezcla perversa de seguridad social, pero donde el Estado se retiró, le entregó los recursos a unos intermediarios con la regulación basada en aquella sostenibilidad financiera de UPC, un pago anual por persona, a cambio de un plan de beneficios. Eso es una regulación del mercado de aseguramiento, claro. Pero esa regulación ha generado todos los problemas que tenemos y que el mismo ministerio reconoce. Entonces, si no salimos de esa lógica, miren, no se va a superar esa cantidad de problemas que tenemos.
Voy a tratar de mostrar por qué es que digo que depende de la manera. Aquí está la explicación del ministerio y aquí está nuestra explicación, porque no estoy solo en esto. La mesa lo ha dicho muchas veces, el Movimiento Nacional por la Salud, pero mucha gente lo ha dicho, la Federación lo acaba de decir, etc. Dice, hay una base de indicadores, tal, cobertura y todas esas cosas, tal, pero una fuerte inequidad y una cronicidad. Curiosamente que no hable de la desigualdad entre regímenes, hay una desigualdad estructural entre regímenes, aunque tengan el mismo plan, y eso lo atribuyen a una transición epidemiológica y a una falta de adaptación del sistema, de los agentes, especialmente las EPS, a poblaciones y territorios. Mire, no, hay que decirlo con todas las letras. El modelo que tenemos separa de entrada a los ciudadanos entre pobres y no pobres, lo dijo Fernando Torres. Incluso eso hay que planteárselo a la Corte Constitucional, ¿verdad? Porque ellos no están cuestionando esa entrada al sistema para garantizar el derecho fundamental. No lo están cuestionando suficientemente. Entonces, cuando yo soy clasificado como pobre o no pobre, tengo una condición económica previa a la ciudadanía, a mi relación de ciudadanía con el Estado. Y después, si tengo más capacidad de pago, pues yo puedo comprar mi medicina prepagada. Entonces, la inequidad es estructural desde el principio, depende de la capacidad de pago de las personas, no solamente de poblaciones que están apartadas y pobrecitas, tiradas. No, en Bogotá, en todo el sistema, hay una desigualdad estructural de acuerdo a la capacidad de pago. Y este sistema lo reproduce. Sistema centrado en el riesgo financiero. No, pues hombre, pongámosle incentivos, porque falla de incentivos para la prevención y la promoción. ¿Cómo si desde el principio Fosigo tenía una cuenta, Fosiga, una subcuenta de promoción y prevención para que los aseguradores nunca la utilizaron bien, la usaron en cartillitas, en promover sus servicios, en promover su negocio, eso lo llaman promoción de la salud? Bueno, pues no, aquí hay una lógica muy importante que está ligada a este riesgo financiero. Como la regulación es UPC-POS, entonces esta lógica, que es la base de la rentabilidad de las EPS, promueve mecanismos perversos de rentabilidad del asegurador. En la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 370 encontramos 14 mecanismos por los cuales una UPC puede obtener mayor rentabilidad. ¿Buscando qué? Menos gasto de UPC y menos uso del POS. Entonces pone barreras aquí, baja las tarifas allá, integra verticalmente, se compra sus propias empresas. Pues una cantidad de mecanismos, no voy a entrar en eso. Que se está creciendo la alta complejidad, la hospitalización, todas esas cosas, las urgencias, tal, y se disminuyó el primer nivel. Hombre, pues ellos dicen, no, es que vamos a ponerle incentivos al primer nivel, es que la platica tiene que ir donde tiene que estar en la acción. Pero resulta que eso se ha dado como producto de dónde está la rentabilidad, qué es lo más rentable en el sistema. No es aquello que se llama alto costo, sino cómo se explica el cierre de camas pediátricas, sino cómo se explica el cierre de centros de salud en todo el país, porque no son rentables, ¿cierto? Entonces se va bajando el primer nivel porque es rentable y se va concentrando en ciertas especialidades rentables, de manera que las urgencias se atiborran ni siquiera es para conseguir pacientes, porque no hay quien los atienda. Pero es una lógica de mercado lo que está ahí. No es un problema de voluntad de los médicos. Que la insuficiencia y mala distribución del personal y toda esta cosa incluso alcanzan a hablar en el diagnóstico de precariedad laboral. Aquí no lo dijo el viceministro, pero en el documento sí está. Dice, no, pues hombre, vamos a regular mejor el mercado educativo, otra vez poniéndole incentivos, ¿cierto?, a quienes van a formar cierto tipo de especialistas en medicina familiar, en estas otras cosas. Y bueno, si lo puede hacer un hospital, pues que lo haga en hospital, como en Estados Unidos, un mercado educativo más abierto. Bueno, pues realmente ahí lo que hay es una gran concentración en ciertos especialistas de servicios rentables. Obviamente se va articulando dónde está la plata y por allá se va la gente. Y además, sinceramente, la formación en salud tenemos que discutirla profundamente en nuestras universidades. Lo que está haciendo es reproducir la lógica del complejo médico, industrial y financiero, ese que domina el consumo de servicios de salud. Le enseñamos a los estudiantes cómo adaptarse a esto con las guías que nos impone el complejo médico industrial sin ninguna capacidad crítica, y después les decimos, pero usted ¿por qué no sabe resolver problemas? Si no está en la guía, yo no sé qué hacer. Pero además la EPS después solo va a contratar lo que está en la guía, como acaba de decir Néstor. Entonces cada vez más
Somos funcionales a la lógica de acumulación de este gran negocio global de la salud. No todos los sistemas son tan funcionales a esa acumulación. Y la separación, dicen ellos, sí hay una separación entre la atención individual, que es la contingencia, ¿se acuerdan? La parte del aseguramiento de la salud pública, que está pensando en el perfil epidemiológico. Tan curioso eso, no es una falta de coordinación entre el ente territorial, que ahora sí tiene un plan de salud pública, y la EPS, que tiene que coordinar, negociar, tal, y vamos a vigilar que lo hagan. Pero miren, la separación es estructural en el sistema, se separó desde el principio, se dijo con toda claridad. Esta atención individual es aseguramiento. Y usted, señor ente territorial, se encarga de otro paquete de servicios llamado PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, con altas externalidades demostrables. Y este PIC es así de chiquito, y la plata para el poste es varias veces más grande. Entonces, pues obviamente es la lógica misma la que va separando. ¿Qué le compete al mercado y qué le compete al Estado? Y ahora queremos que se porten bien y se integren. Bueno, pues efectivamente, esa es la idea. Ya con ese diagnóstico, lo que dicen es, miren, vamos a trabajar ahora sí en salud. La ley estatutaria nos habla de un sistema de salud, lo acaba de decir el ministro, pero vamos a hacerlo compatible con el sistema general de seguridad social, es decir, con el aseguramiento de la elección. Esa es la lógica. Pero ¿cómo se hace? Alineando los incentivos de todos los agentes. Parece como si el Estado no tuviera ningún interés, ¿no? Ellos allá están gobernando sin ningún interés. Ellos son neutros, absolutamente. Los interesados son esas serpientes que aparecen en el Congreso de la República y por eso no van al Congreso. Y entonces eso se llama autoritarismo tecnocrático, disfrazando obviamente intereses. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Vamos a alinear los incentivos. A los usuarios pacientes vamos a desarrollarles su decreto de exclusiones, según el artículo 15 de la ley estatutaria. En eso están dedicados, va a salir en febrero del año entrante. Es decir, ¿qué es lo que no va a pagar el Estado? Y va a ser con cálculos como el que nos hizo ahorita el ministro. Vamos a ver todas las tecnologías, costo-efectividad, es decir, cuánto me cuesta y a cuántos logro cubrir, y empiezan a sacar, y a sacar. Pues ahí vamos a tener una gran dificultad con el tema de qué es lo que queda en esas restricciones, ya por ley estatutaria, así que va a ser muy complicado, pero están desarrollando el componente de cuidado como autocuidado, y lo dicen con toda claridad, como el primer deber de las personas. Deber fundamental por ley estatutaria. Pues pórtese bien, porque va a haber, ahí digo, incentivos a los usuarios. Incentivos pueden ser positivos o negativos. Hombre, usted fumó toda la vida. ¿Qué va a pedir ahora una máquina de esa? Decir, no, por favor, ¿para qué la hace? Es culpa suya. Vamos a entrar en esa lógica, van a ver. Bien, el ente territorial, responsabilidad por la articulación del TIC-POS, que se supone que es el eje de la gestión integral del riesgo, pero lo hace de una manera coordinada, ¿sí? Pidiéndole el favor a las EPS y tal, y la atención primaria se supone que la maneja la EPS, porque es atención individual, fundamentalmente con médicos de familia. Entonces, esta relación entre ente territorial y EPS va a ser de, háganme un favor, póngase bien. Yo no me imagino al alcalde de Caparaí, de Chigololó, cualquier municipio negociando con una EPS que maneja no sé cuántos miles de millones. Y él tratando con su PIC de decir, venga a ver cómo nos articulamos. Por eso lo llaman autoridad sanitaria, yo no sé bien cómo lo llamamos. Empresas promotoras de salud le van a aumentar la OPC, sin duda alguna. En la próxima reforma tributaria, lo ha dicho ya varias veces el ministro, aumentan las cotizaciones, aumentan los impuestos y con eso van equilibrando la OPC. Entonces ese es el primer incentivo. Después pago por resultados, es decir, le suelto un poquito ahora y después lo voy pagando al final con unos resultados según las rutas de atención. Pero vamos creando unos cuasi monopolios por territorios, de manera que son menos, más concentradas, y así les quitamos competidores en el negocio. Y obvio, la integración vertical va a tener que hacerse, porque si no, ¿cómo se hacen las redes? ¿Cómo hacen las redes si no la están integrando ellos? No es vertical ya, es horizontal, como ellos saben todo. Es horizontal, es comercial, pero son ellos, son socios todos. Y obviamente si hay que recontratar a alguien, pues será con un tipo de prestador nuevo, como en Bogotá, hospital fusionado que tiene tantos puntos de atención desde el primero hasta el tercer nivel. Eso le facilita la contratación. Estamos simplemente adecuando el sistema a eso. Muy bien.
Y creo que la atención primaria aquí en la lógica del aseguramiento es aquella lógica del gatekeeper, eso lo dicen muchos los gringos, porque dicen, es el portero clínico, ¿sí? El que trata de evitar que no se gaste mucho hacia arriba. ¿Sí? Y esa es la lógica de la medicina familiar cuando se asigna así en el aseguramiento, vean varios ejemplos de eso internacionales. Bueno, las IPS pues serán menos, ¿sí? Habrá menos competencia porque les toca organizarse por redes, o asociarse, o alguna cosa, o la EPS nos contrata a todos, les doy una tarifa igual para todos, no sé cómo van a hacer esos resultados, sinceramente, pero es una lógica del modelo. Se acabó el tiempo, muy bien. Las farmacéuticas, control de precios, ojo, estamos jugando aquí más bien al efecto murciélago, ya todos se subieron a ese punto, y aparece una primera licencia obligatoria que si no fuera por la presión de la sociedad civil, había ganado Novartis. Bueno, el medicamento aquel para el cáncer. Y en formadores, estímulos, reciben incentivos todo el tiempo. No voy a tener tiempo de explicarles todo esto, simplemente creo que hay obstáculos estructurales para desarrollar todas estas propuestas. Voy a dejar la presentación, después la vemos con detalles si ustedes quieren. En cada uno de los puntos trato de mostrar por qué no es viable en la lógica que tenemos. Mire, ya para terminar, y esto también se podría desarrollar muchísimo, es el momento de pensar de otra manera el pacto social y político que tenemos que hacer como colombianos y colombianas respecto de salud. No podemos aceptar que sea simplemente hasta dónde va el pozo, que ese sea el gran pacto, o cómo son las exclusiones. No, necesitamos ver cómo se articula realmente la salud a la igual dignidad de las personas, incluso derechos de la naturaleza, como están hablando en varios países, y ver cómo transformamos con un acuerdo social una cantidad de cosas que van más allá de la atención médica y que pasa por cambios fundamentales en la forma como estamos desarrollando, más bien la economía que tenemos, el régimen de acumulación que tenemos, cómo desarrollar derechos interdependientes y cómo entrar en un proceso de transformación profunda desde la sociedad, desde la posibilidad de hablar, de diferenciar posiciones y llegar a acuerdos. ¿Sí? ¿Para qué? Para superar esta cosa. El viceministro se aterra pues, en la egoísmo, individualismo. Esa es la cultura de cómo voy yo ahí. Pero esa cultura la ha desarrollado el sistema. Nos han obligado a que pensemos todo el tiempo cómo voy yo ahí. ¿Cierto? Y por la plata baila el perro. También nos dicen dónde está la platica y yo en Miami. Eso hay que superarlo. Pero hay que superarlo en escenarios legítimos de construcción, de lo público, de lo común, de solidaridad, de interdependencia humana, que no es tan lógica del mercado eterno, que aunque tenga regulaciones viene de donde nos quiere.